decía que Ferenczi es un autor que fue marginado, desdeñado, ocultado en la historia del psicoanálisis, eh, eh, y recuperado en los últimos 30 años, aproximadamente, por distintas líneas del psicoanálisis. Fue un lento redescubrimiento de su obra. Por supuesto que se conocían su trabajo con Freud. Él se reúne con Freud, conoce a Freud en el año 1908. Ferenczi nació en 1873 y falleció en 1933. Fue un discípulo directo de Freud, muy querido por él, fue paciente de Freud. Lo acompañó a Estados Unidos en las conferencias que dio Freud en 1909. Fue presidente de la Asociación Internacional. Pertenecía al grupo cercano de Freud. No hay ninguna duda de eso. Y es un autor que escribe desde los primeros años, que está con Freud, una cantidad enorme de trabajos. Eh, un, un entusiasta, eh, un, un hombre apasionado por la tarea psicoanalítica y por la clínica psicoanalítica. Él mismo, en una conferencia que da en Londres en el año 30 aproximadamente, 29, 30, 31, él dice: a mí me han considerado el enfant terrible del psicoanálisis. Él mismo lo dice de él, ¿sí? En esa conferencia. Por su, bueno, por su carácter terrible, no dogmático, y transgresor para las ideas que estaban instaladas ya en esos años como una ortodoxia, vamos a decirlo así. Eh, Estoy haciendo una pequeña introducción para llegar a la idea de trauma. Este es el camino que estoy llevando, ¿sí? Eh, Sí, está bien. eh, Él parte, sus innovaciones, aunque hay rastros anteriores, pero parten de un trabajo que Freud escribe en el año 1919 para un congreso en Budapest, eh, que se llama para una nueva, ¿cuál es? Nuevos caminos en la terapia analítica, donde Freud plantea problemas de la técnica psicoanalítica, habida cuenta en ese momento de las dificultades que el tratamiento estándar estaba encontrando en la cura de las neurosis, ¿sí? Y el Freud mismo plantea allí que hay que abrir nuevos caminos y transformaciones técnicas para enfrentar las dificultades de la neurosis. Inclusive dice ahí que todo lo que hemos sabido es para la histeria, pero no es lo mismo para la neurosis obsesiva. ¿Cómo haremos con las fobias? Bueno, y deja planteado eh, algo que después va a ser recuperado, que es cómo, ahí está la metáfora muy usada, que es lo que me quiero referir, cómo hacer una aleación entre el oro puro del psicoanálisis y el cobre de la sugestión, ¿sí? Para hacer las innovaciones técnicas y algo que ya prefigura del propio Freud, cuando el psicoanálisis se amplíe a amplias capas de la población. ¿Cómo haremos para llevar nuestro método para amplias capas de la población que no puedan eh, asegurarse de un psicoanálisis estándar como el que se practicaba? Bien, a partir de allí, Winnicott empieza a investigar modificaciones técnicas. Introduce una que tiene que ver con lo que llamó él mismo la técnica activa, ¿sí? Que, lo digo resumidamente, que intentaba promover, levantar los límites que encontraba en la asociación libre para promover en el paciente un forzamiento a la recuperación de recuerdos reprimidos, digámoslo así.
¿sí? Ujú. Y entonces empieza a hacer innovaciones técnicas que a Freud no le gustan nada y a él le parecen, es ahí donde se empiezan a producir las primeras rupturas o los primeros distanciamientos o polémicas, digamos así, por la técnica activa. Luego Ferenczi va a abandonar la cuestión de la técnica activa, pero va a llamar la atención en un libro que escribe con Rank en el año 24, con Otto Rank, va a llamar la atención sobre el siguiente punto. Se ha producido, dice él, un desbalance en psicoanálisis entre la teorización y la técnica, y los estudios sobre técnica y sobre clínica. Y si bien considera que hay que hacer un equilibrio entre los estudios teóricos, metapsicológicos y la técnica, un equilibrio, se ha producido, dice Ferenczi, en los últimos años, un desbalance en favor de la teorización y un descuido de los problemas técnicos. ¿Sí? Es muy importante este punto porque yo creo que sería hasta de actualidad y contemporánea esa problemática. No dejó de estar presente esa polaridad. Eh, como explicación de su interés en renovar las cuestiones, en las problemáticas técnicas y las limitaciones que se estaban encontrando. Él mismo se va a transformar, es algo de lo que dice él, en un especialista en casos difíciles. ¿Sí? Mm. André Green dice que a partir de los años 20 aparece el psicoanalista terapeuta y Ferenczi es el primer representante de eso, porque está preocupado por los efectos terapéuticos, por mejorar a los pacientes difíciles para la técnica estándar. Y se empieza a dedicar al tipo de pacientes que hoy son clasificados, que en los años posteriores fueron clasificados como eh, difícilmente analizables, Mm. ¿sí? Y que engloban las nosografías de borderline, personalidades como si, trastornos narcisísticos, etcétera. ¿Mm? No los típicos neuróticos. Eso ya él prefigura esa problemática. Avanzando los años, empieza a retomar la cuestión del traumatismo, que como se sabe, Freud, la del traumatismo real, el traumatismo efectivamente ocurrido, que como se sabe, Freud había abandonado a fines del siglo XIX con el descubrimiento de las fantasías, de la seducción, etcétera. Que las seducciones no habían sido reales y habían sido creaciones fantasmáticas. Eso sin duda, y lo reconocen autores que retoman las ideas de Ferenczi, significó el nacimiento importantísimo del psicoanálisis porque dio lugar a la investigación del mundo interno, del psiquismo, etc. Pero se descuidó, y esto es lo que va a empezar a señalar Ferenczi, se produjo un descuido que él recupera en la clínica de los hechos realmente acontecidos de seducciones sexuales. Y entonces empieza a eh, proclamar lentamente los efectos de los traumatismos realmente vividos, de seducciones efectivamente vividas. Ese es el camino que él va a tomar. Y va a ampliar la noción de traumatismo no solo a la seducción sexual, a la seducción propiamente dicha, al abuso sexual, tema contemporáneo de los últimos 20 años para el psicoanálisis, para la psiquiatría y para las problemáticas sociales, obviamente. Este, Tema que fue muy descuidado por el psicoanálisis cuando los pacientes traían hechos de traumas, de abuso sexual, eran descuidados en la escucha psicoanalítica por considerarlo fantasías y no atender y no ser sensibles a lo real acontecido, ¿sí? Ahí se empieza a plantear un problema teórico en psicoanálisis entre la realidad psíquica y la realidad externa, la realidad objetiva, como resolver esa interrelación. ¿Mm? Bueno, vuelvo. Va a extender la cuestión de lo que es traumático
no solo, vuelvo a decir, a la seducción sexual, sino a todo lo que podía llamarse predípico en la vivencia del niño con las familias, con el trato con sus padres, ¿sí? Va a, eso respecto de la infancia, ¿m? Efectivamente. Y donde va a ser importante para Ferenczi, porque es realmente un verdadero investigador clínico, eh, es este, un verdadero investigador, sin prejuicios, y que avanza con lo que va descubriendo y dice son hipótesis que pueden ser provisorias, pero realmente siempre está inconforme con lo que va descubriendo y siempre va abriendo nuevos campos. Por eso es muy estimulante leerlo, porque se lo ve realmente preocupado por la verdad de la investigación que está haciendo, ¿sí? Y el peso que le quiere dar a la realidad objetiva, a la realidad material. Eh, pero no desconociendo la realidad psíquica, sino cuál es la incidencia de un aspecto con el otro. ¿Mm? Bien. Eh, Respecto de las cuestiones de la infancia, bueno, tiene en los últimos trabajos escrito un artículo sobre la adaptación de la familia al niño, tiene un artículo interesante sobre el niño mal recibido y el impulso de muerte, que es un artículo que puede haber sido traducido también como el niño malvenido o el niño no deseado, aunque se discute si la traducción corresponde efectivamente al niño no deseado. Pero él descubre niños no bien recibidos que sufren vivencias traumáticas por este no deseo y que después van a tener síntomas importantes como intentos de suicidio y depresiones importantes. Eh, Se va a referir al trato de los padres con el niño. Es famoso el artículo La confusión de lenguas, Mm, el niño y el adulto, entre los adultos y el niño, que presenta en el año 1933. Esta fue la piedra del escándalo final en la mm, relación con, ¿sí? La confusión de lenguas. Es un ujú, artículo que Freud, eh, hubo negociaciones para que pudiese presentarlo en el Congreso, según está relatado por biógrafos de Ferenczi y diferentes autores, tuvo que poder imponerlo, lo presenta y eso generó un rechazo importante en el medio psicoanalítico, porque él retomaba las ideas del traumatismo, justamente. Después puedo entrar en detalle cuál es la confusión de lenguas, pero ese artículo después no se publicó y quedó perdido. Se iba a publicar, Jones fue uno de los mayores detractores de Ferenczi, eso es conocido, y lo hizo verdaderas imputaciones a la salud mental de Ferenczi. Autores contemporáneos de Ferenczi dicen que no era nada cierto. Es cierto que estuvo muy enfermo antes de morir, en el año 33. eh, Donde va a recuperar y va a llamar la atención en el artículo La confusión de lengua sobre el papel de los hechos externos, de la realidad externa, para entender la cuestión traumática. Para Ferenczi, lo traumático no va a ser solamente el aspecto del evento puntual, ¿sí? No solamente, sino que va a ampliar la configuración de lo que es traumático a al vínculo intersubjetivo. Es ahí donde al vínculo intersubjetivo, sí, intersubjetivo, que, donde lo traumático no va a ser solamente un episodio, que puede serlo, efectivamente, sino también un vínculo que va a tener características traumáticas y que va a dejar secuelas psíquicas importantes. Respecto de la confusión de lenguas, sintéticamente quiere decir lo siguiente, para hablar del abuso sexual. Él dice, el niño, la confusión de lenguas entre el adulto y el niño, quiere decir lo siguiente, el niño se acerca al adulto
buscando ternura, mm, buscando afecto emocional, aunque esto tenga su base en la sexualidad infantil. Pero un adulto con una predisposición psicopatológica especial interpreta la ternura del niño en su lenguaje adulto de la sexualidad y entonces acomete el abuso del niño. Esa es la confusión de lengua. El niño busca ternura y eh, juego con el adulto, ¿sí? Juego cariñoso, ¿sí? Aunque juegue en eso las cuestiones edípicas, pero en busca de ternura. Y el adulto, especial, que tiene una predisposición a esto, interpreta como una seducción sexual y capta al niño en esa seducción y lo lleva a un abuso que después va a tener consecuencias importantes en el psiquismo. Este, mm, con- Porque el abuso no va a ser solamente, puede ser no solamente de un episodio, sino que puede ser un vínculo que se transforme en un vínculo abusivo que dura años, ¿sí? y O sea que no que, es solamente un elemento, un episodio que ocurre, sino la configuración de un vínculo, ¿sí? y por eso, ¿no, Carlos? Es que muchas veces cuando al abusador se le denuncia, ¿no? Esto que acabas de decir es bien interesante porque es lo que dicen ellos. Es que ella o él me sedujo, ¿no? Entonces, Efectivamente, me sedujo y yo caí ante la seducción de este personaje, un niño de sí, 8 años, sí. o que un adulto, o ese niño o esa niña que se convirtió en adulto, denuncia a esta figura, ya sea paterna, parental, tío, madre, lo que sea. Y tú, todo esto que vienes diciendo y que es muy cierto, el mismo psicoanalista muchas veces cae ante eso, y eso lo habla Ferenczi, que también fue otro de los problemas que tuvo con toda la gente psicoanalítica de aquellos entonces y con Freud, ¿no? O sea, ¿cómo Así, osas decir que nosotros estamos negando que fue un abuso, ¿no? Cuando dice el mismo psicoanalista, pero lo estás fantaseando, ¿no? A eso le tenía mucho miedo Freud. así es, tal cual. Bueno, eso va a dar una serie de configuraciones psíquicas particulares cuando la situación del abusador, que no va a ser solamente sexual en el caso de Winnicott, que puede ser incluso el maltrato, una relación ¿De de mal. Winnicott? ¿De Winnicott? Dije Winnicott, bueno, Sí, el Ferenczi. lapsus es totalmente pertinente porque hay una línea que va de Ferenczi a Balint, que fue otro Ajá. analista húngaro que fue a trabajar a Londres, y a Winnicott. Hay Mm, una línea que mm, se puede establecer para entender las ideas de Winnicott justamente con Ferenczi. Es ok. una línea importantísima, ¿sí? Mm, Paul Bergerie, que es un psicoanalista francés, psiquiatra francés, un gran estudioso, tiene un libro justamente, La relación entre Fénix y Winnicott, que es muy, muy interesante, que fue uno de los primeros que pudo iluminar ese aspecto. mm, Lamentablemente no está traducido ese libro, está en francés, pero se lo puede conseguir, es muy lindo también. mm. Bueno, mi lapsus es totalmente pertinente. Muchas gracias. Les quiero mostrar en términos de Ferenczi, tres situaciones. No me alcanza el material para los 40 minutos No. que tengo preparado. Preparé más comida de la que se va a poder comer Ok. en la cena. Me va a quedar para comer mañana, O si pasado. quieres una hora, no sé, si quieres una No, hora. tranquilo. No, no, estoy haciendo una humorada. Este, Ok. él llama tres, tres formas del choque emocional que va a tener de los padres o de los adultos con el niño. Una es el amor apasionado. Un Mm, amor apasionado va a generar este, elementos traumáticos de exceso. Siempre estamos en la línea del exceso de parte del mm, otro con el niño. Este sería el punto. ujú, Otros son los castigos pasionales, amor pasional o castigos pasionales. Sí, una relación parental donde hay castigos
fuertes del adulto con el niño, ¿sí? Que además puede convivir con amor apasionado y castigo apasionado. Pero la línea del maltrato infantil toma esta forma del castigo. Y la tercera, que puede llevar a dominar a un niño, dice Ferenczi, textual, es el terrorismo del sufrimiento. Cuando el adulto hace padecer al niño el propio sufrimiento, que eso entra en el psiquismo del niño como un exceso del adulto que el niño tiene que no puede metabolizar y lo lleva como forma defensiva, este es un camino posible, a tener que proteger al adulto, que adultificarse, que en lugar de hacer una regresión, hace una progresión de maduración y se transforma en un niño hipermaduro que como forma defensiva desarrolla un yo prematuro adaptado a esta situación del adulto y pierde con ello su infancia. Uno de los efectos de las vivencias traumáticas va a ser, este, eh, va a ser la introyección. Fénix es el que inventa el concepto de introyección. El concepto de introyección lo inventa Fénix y se lo da Freud muy tempranamente, ¿sí? En 1910, 11, 12, por ahí, 10, 10 y Freud lo va a usar, la idea de introyección. Bueno, la introyección del adulto abusador como identificación con el agresor, esto es una idea muy propia de Fénix, ¿sí? Que no es la identificación con el agresor que va a usar Ana Freud después como uno de los mecanismos de defensa, y una disociación de la experiencia vivida de lo traumático. Disociación o escisión. Con esto estoy diciendo que el destino de lo traumático, para poder ser soportado psíquicamente, el mecanismo no va a ser la represión, sino que va a ser la escisión. Y va a aparecer como otro mecanismo defensivo importante que va a generar, que genera un abordaje técnico distinto que del retorno de lo reprimido. ¿Sí? Lo otro que va a ser traumático, según Ferenczi, y esto es importante también, no solo lo que ocurre positivamente como exceso, sino la omisión de la ayuda del adulto al niño, la omisión del socorro y de la protección al niño frente a las situaciones que vive. Eso también es traumático, no solo lo que ocurre, sino la falta de algo que tendría que haber ocurrido, que es que el adulto proteja. Ahora, la consecuencia de esto en el psiquismo infantil es mecanismos defensivos de exceso también para soportar este vivenciar, tanto positivo como negativo, de la omisión del socorro del adulto. Y Búnico tiene párrafos magníficos sobre esto, sobre cómo los padres no saben entender o les cuesta entender lo que sufre un niño, la vulnerabilidad y lo que necesita del adulto, porque han olvidado su propia infancia. Esa es una de las hipótesis que él tiene, y es muy sensible a la captación de la vivencia infantil. Esto en cuanto a la infancia, para no entrar en más detalles. Quiero leerles unos párrafos sobre eh, cómo él describe el traumatismo, ¿sí? Pero esto valdría sobre todo otra manera de entender el traumatismo, porque como ustedes ven, la cuestión de lo traumático va a tener varias, una amplificación, Ramifiquis. ramificaciones, ¿sí? Es un Mm, abanico. ujú, Eh, pero se los quiero leer porque lo dice tan bien que yo no lo podía decir mejor. mm, El traumatismo implica un choque con lo real. En lo traumático estamos en el impacto de lo real, ¿sí? Y en líneas generales, tomo aquí una idea de Roussillon, que a mí me gusta mucho, que sin citar a Ferenczi, también recuperando la idea del lo traumático, dicho en términos generales, para decirlo en términos contemporáneos, es lo real no simbolizado. ¿Sí? Si queremos tener una definición contemporánea con conceptos nuevos,
con conceptos más actuales, podemos decir, es el choque de lo real y el psiquismo no lo puede simbolizar. La simbolización ya abre también un abanico, no es meramente el lenguaje y las palabras, es lo imaginario, es lo afectivo, etc. Eso es lo traumático. Entonces, es un choque que equivale a una anulación del sentimiento de sí, de la capacidad de resistir, de actuar y de pensar en defensa del propio yo. Es decir, arrasa con la subjetividad esa vivencia traumática. ¿Sí? Primer punto. Implica una destrucción y una pérdida de la propia forma de sí y le hace sentir en forma sumisa, sentirse como, dice, a la manera de un saco de harina, dice Ferenc. ¿Sí? Es un efecto sobre el sentimiento de sí. La idea de sentimiento de sí es lo que va a dar origen a la idea del self, ¿sí? El sentimiento de sí es un trastorno narcisístico. Acá es la mortificación narcisística que Freud habla ya en, en las últimas cosas que dice Freud, va a decir, ¿qué es traumático? Vivencias sexuales y mortificación narcisística. Es decir, es una mortificación, un daño del sentimiento de sí. Eso es traumático, ¿sí? Y dice, la conmoción psíquica sobreviene siempre sin pensar, sin preparación. Freud también va a hablar de lo traumático, pero siempre poniendo el acento en el vivencial interno. ¿Sí? A partir del año 20, Freud recupera el concepto de trauma, pero como vivenciar eh, intrapsíquico, no dándole importancia al hecho externo. Eso sí, eso es Freud. Pero Winnicott, teniendo el lapsus, bienvenido sea, Félix sí le va a dar con las mismas ideas al hecho externo. Y entonces va a decir, la conmoción psíquica sobreviene sin preparación. Me acordé porque es lo que dice Freud. El yo está impreparado para el evento que tiene que afrontar. Y está precedida, dice Ferenczi, por el sentimiento de estar seguro de sí, en el cual, a consecuencia de los efectos, de lo que ocurre, de los acontecimientos, el sujeto se siente decepcionado, porque antes tenía demasiada confianza en sí mismo. Es como Winnicott. Ferenczi dice, este, es el sujeto que dice, a mí esto no me podría pasar, nunca me podía haber pasado esto. Creía que nunca la vida le iba a traer algo como esto. Demasiado exceso del sentimiento de sí, podríamos decir de omnipotencia, que decir, ¿cómo me viene a pasar esto a mí? ¿Sí? Una fantasía de invulnerabilidad, podríamos decir. ¿Sí? Esto estás hablando de lo que vive el niño o ya el adulto, Ahora estoy hablando de lo que vive un adulto. o lo Vamos a ver. adulto. Ok. Por eso Ujú. quise hacer Ok. un zoom para llegar al adulto, para mostrar cómo es el vivenciar del choque No, no traumático juegues un rato, no, no estás solo. por sí mismo. ¿Sí? Exactamente. Estoy hablando ya del vivenciar del choque traumático con lo real. ¿Cómo es Mm, vivirlo? Quise para ampliar el abanico. ujú, Este, tenía demasiada confianza en sí, en el mundo circundante, y uno habría sobreestimado su propia fuerza, dice Ferenczi, y vivido en la falaz ilusión de que tal cosa no me podría suceder a mí. Es muy, es muy claro como él lo dice. Tiene esta ventaja además Ferenczi, que él, y es lo que va a trabajar en la clínica, él quiere recuperar el vivenciar traumático, las características de lo vivenciado, de lo vivido. Y en su técnica psicoanalítica para recuperar lo traumático en el trabajo analítico va a tener que ver con eso, en cómo recuperar eso vivido que quedó escindido en la historia. Y que, Eh, y que, y que ahí, ¿no, Carlos? En esto que comentas ya como adulto,
Pues yo creo que es ahí cuando el adulto cae en esta desolación, ¿no? En esta angustia de, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué me está pasando? Esto que dices, si a mí jamás, a mí me hubiera ocurrido algo así, Sí, ¿no? Y es cuando muchas veces se llega a terapia. así es, exactamente. Lo dejó la esposa o lo dejó la dejó el marido, vamos a decir así. Lo echaron del trabajo, ¿sí? Ujú, Por supuesto, están los choques externos de las catástrofes naturales, un accidente, una inundación, un incendio, un robo. Existe la fuerza del choque externo y hay que sopesarla también. Pero también hay otros choques que no tienen que son choques, pero no tienen la característica este, de los choques naturales, sino que tiene que ver con la vida misma, pero que implican choques reales y que conmueven este sentimiento. Bueno, lo que tú acabas de decir me permite hacer la otra conexión que la hace Ferenczi y que es la que está en Freud. Y es la conexión del traumatismo con la angustia. Porque primero Freud no conecta directamente la angustia con lo traumático. Él habla de la angustia y va a llegar a hablar al principio, él habla del espanto, del horror, etc. Recién, a partir de 1920, va a empezar a hacer una conexión entre la angustia y lo traumático, al punto que lo traumático, el vivenciar traumático va a ser caracterizado como la angustia traumática o la angustia automática, como la va a señalar en Inhibición, Síntoma y Angustia. O sea que el traumatismo es una vivencia de la angustia más, no es la más, es la angustia más intensa que se puede sentir, aunque no es el piso más bajo del que se puede caer. La angustia traumática en Freud era cuatro cosas y quiero conectarla con esto porque tiene que ver con lo que señala Ferenczi. ujú, La vivencia de desamparo, de indefensión, de impotencia, de desvalimiento y de desvalimiento. Esas cuatro vivencias es la angustia traumática. El yo está sin recursos, se siente indefenso, se siente que ha perdido amparo del otro, y se siente en una soledad terrible. Por eso el niño traumatizado en las distintas formas se siente muy solo y tiene que hacer algo con eso de sentir que no tiene cuidado del otro. Entonces la conexión de la angustia con lo traumático es muy importante para poder acercarnos clínicamente al trabajo analítico, porque es acercarnos al vivenciar que tuvo el sujeto, que por supuesto tiene que ver con las condiciones previas, pero que es lo que diría el psicoanálisis estándar en la época de Freud, que todo es por las condiciones infantiles y que en realidad el hecho externo pierde valor. Bueno, Fénix lo que va a hacer es, si bien darle valor a lo vivido infantil anterior, le va a dar peso a la vivencia real y al choque sufrido por la vida, por la falta de cuidado adulto o el exceso adulto. Es decir, la importancia del choque real externo. ¿Sí? Eh, y la reacción frente a ese vivenciar es un tipo de defensa que, vuelvo a decir, que implica una pérdida de sí. Para poder sobrevivir a ese tipo de vivencias traumáticas hay como una pérdida de la capacidad psíquica para poder arreglarse con eso vivido, que es una pérdida de capacidad afectiva, un enfriamiento de sí, es una autotomía, es un corte del sentimiento de sí para poder sobrevivir. Bueno, esto no va a ser gratis, estas escisiones. Va a dar síntomas que van a ir muchas veces por el lado del pasaje al acto, del acting o de los síntomas psicosomáticos, ¿sí? O formaciones psíquicas que están fuera de la capacidad simbolizante. Y entonces la clínica para estas
para estos aspectos de la vida psíquica de estos pacientes, va a requerir la clínica y la técnica un ayornamiento de del setting, vamos a decir así, del encuadre, o como lo querramos llamar, de la disponibilidad del analista. El analista para estos casos no es meramente un intérprete, no alcanza con ser un intérprete, es también un objeto que va a participar en el vínculo transferencial, y por eso la importancia de la contratransferencia ya para Ferenczi. Ferenczi le va a dar mucha importancia a la contratransferencia para poder acoger y alojar estas partes del psiquismo del sujeto en el vínculo transferencial, porque es ahí donde el paciente va a revivir este vivenciar traumático, y el analista tiene que estar preparado para manejarse con eso y poder manejar su contratransferencia. Es decir, son casos que requieren de nosotros como analistas de un compromiso mayor, importante, porque estamos ahí como un objeto de la repetición de la historia traumática del paciente, y cómo somos un desencadenante de ello, y es nuestra flexibilidad, nuestra capacidad de recibir, interpretar por supuesto, pero entender y darle tiempo a la elaboración de eso, que tiene que pasar, esto es Ferenczi, por revivir lo, lo vivido, con el beneficio de poder diferenciar por la capacidad analítica entre el pasado y lo actual. Esta sería como la idea. Fue el primer autor que le dio importancia al vínculo intersubjetivo. Fue el primer autor que empezó a hablar, y con esto otro link con Winnicott, del uso en la técnica analítica del juego. Él dice, me puse a utilizar con los pacientes el juego como ya están usando los analistas de niños. Lo dice en el año 32, 33. Y cita Melanie Klein. Dice, me puse a hacer juego con los pacientes de preguntas y respuestas. O sea, es el primero que se da cuenta. Yo lo señalé en un artículo que escribí para un libro sobre Winnicott, en su conexión con Ferenczi, donde ya él se da cuenta de que para mejorar el trabajo psíquico del paciente, el analista tiene que prestarse un juego que se acerca, ya prefigura, lo que va a ser lo transicional en Winnicott, como parte de la dinámica psicoanalítica, como que permite dar un material que no es el de la asociación libre pura, es un material asociativo que se crea en el vínculo paciente-analista, analista-paciente. Oye, y en esta parte de lo que comentas, ¿no? De lo que muchas veces el sujeto esté pensando en un adolescente, ¿no? Sí. Que se siente solo, desilusionado, triste, abandonado, y que recurre al corte, ¿no? Esta parte de representación del trauma, ¿no? Que significa, yo tenía una paciente adolescente que tenía un trastorno de alimentación de bulimia, y además se cortaba, ¿no? Y tenía ideas suicidas. Y en una ocasión ella dibujó, porque además le gustaba mucho dibujar. Entonces le pedí que si dibujaba lo que para ella representaba el corte, ¿no? Y lo que ella dibujó fue que al momento de cortarse, para ella pintó unas maripositas que salían del corte, ¿no? Y que para ella esa era la representación de lo que ella no podía decir, era una liberación, ¿no? Qué Y lindo sí, ejemplo. qué lindo Qué ejemplo, ¿no? Ujú, muy lindo ejemplo. ujú, ujú, Sí. ujú. Eh, eh, bueno, la clínica con niños y adolescentes enseña mucho de cómo trabajar con pacientes adultos, ya no adolescentes, con pacientes adultos con estas problemáticas, ¿sí? Porque tenemos que recurrir a técnicas
típicas del trabajo con niños y adolescentes, y que son muy útiles y que ayudan a tener un vínculo analítico más flexible, ¿sí? Y no centrado en solamente la asociación libre estándar. ¿Sí? Requiere que nos prestemos como objeto al intercambio con el paciente, y puede ser pedir que dibujen o que traigan sus objetos o que traigan lo que no pueden simbolizar vía las palabras. Y la pueden simbolizar, como tú dices, dibujando o explicándonos con imágenes qué es lo que sienten. ¿Sí? Así es. Ujú. Y Bueno, que, ujú, y que ahora, retomando toda esta parte, ¿no? De cómo Ferenczi se fue distanciando de Freud, ¿no? Con el tiempo. Es en 1932, ¿no? Fue en el 32 cuando fue el congreso, aquel congreso donde él, ilusionado, emocionado, llegó con Freud y le dijo, mira, de esto voy a hablar, ¿no? Y Freud lo sí, que hizo fue, ¿qué te pasa? No, hay alguien que dice que, en la referencia, que le niega el saludo. ¿Sí? Freud le niega el saludo en el Congreso. pero Este, anterior antes del congreso, él llegó muy emocionado a compartir esto de confusión de lenguas y sí, él se espantó, o sea, le dijo, ¿cómo es posible que estás regresando? Agni, Le escribió eso a esta, Ana sí, Freud le escribe, así, volvió a mis ideas que abandoné yo en 1896, 97, en ajá, esos años. Sí, sí, dice eso. ajá. Sí, Y ahí fue donde Ferenczi cayó en esta tristeza, ¿no? Que fue la desolación que sintió de sí, la pérdida del vínculo con su queridísimo amigo y sí, todo, ¿no? Que fue Freud, sí, ¿no? Porque sí también es interesante hablar sobre eso, ¿no? De lo que fue la relación entre Ferenczi y Freud y lo significativo que es Ferenczi en la actualidad. Estaba viendo que hasta 1985 es cuando apareció todo el legado de Ferenczi, ¿no? Fue hasta sí, 1985 y en el 32 fue el congreso que se impuso Ferenczi y abrió esta parte, ¿no? De que además los analistas tenemos un gran compromiso con el paciente ya de una manera terapéutica, como bien lo dices tú, ¿no? O sí, sea, y ahí venimos a hablar de cómo podemos entender mejor lo que es traumático, ¿no? O sea, no solamente tiene que ver con lo sexual, sino también con la convivencia con los padres, esta ausencia, ¿no? Este bloqueo emocional, este no pensar, este no querer compartir, no convivir con el hijo, pues eso es lo que lleva a esta soledad, ¿no? Hay un doctor que se llama Martín Cabré, no sé si lo has oído, este, Gabriel. de Cabré, es español, y él escribe mucho también sobre Ferenczi, ¿no? Ajá. Y Ah, sí, él, lo he visto, lo he visto citado, sí, sí, creo que era así. es Martín Cabré, ¿no? Y a él tuve la oportunidad de conocerlo es Luis Martín Cabré. Lo conocí en el Congreso del APM en el Ajá, 2015, no, 18 por ahí. Y me voy a hacer el favor de leer lo que él dice. Dice, él escribió un artículo para la Asociación Psicoanalítica de Madrid que se llama Se ruega cerrar los ojos, ah, reflexiones sí, sobre el papel del desmentido en la sí, teoría psicoanalítica del trauma. Está en la revista de Psicoanálisis de Madrid de 1996. Y ahí lo que él expone, un breve comentario que encontré, que él dice,
Ahí lo perdí. Em, Cuando el niño acude a otro adulto para aclarar y encontrar un sentido a lo que ha pasado, recibe por parte de este adulto que no puede soportar el discurso del niño, un desmentido que interrumpe todo proceso introyectivo y paraliza el pensamiento. El adulto, que se comporta casi siempre como si no hubiera pasado nada, prohíbe al niño no solo la palabra, sino también la posibilidad de representación y fantasmatización. Las palabras quedan enterradas vivas, ¿no? Bueno, me abre a algo que me faltó decir, y es que además del abuso, en el caso de abuso, pero no necesariamente el caso de abuso, pero es más típico y más claro en el caso de abuso de un adulto por un niño, es el desmentido que hace el adulto de lo ocurrido. Y que eso deja al niño en un estado de confusión, porque no solo está lo que aconteció, sino que el adulto hace como que no ocurrió. Y Mm, entonces esto genera en el niño una confusión mental entre lo que es real y lo que no lo es. Y fuerza un desmentido, y lo fuerza a desmentir, porque está obligado a desmentir lo que realmente sintió que ocurrió. ¿Sí? mm, Este, un, este, aún en un niño que yo atiendo, que ya es un joven, hace muchos años que era abusado por su padre, siendo él muy chiquito, durante los primeros 5 años, aún que fue rescatado y se interrumpió, y fue muy duro en la historia, él ya de más grande, él mismo dudaba si lo que había ocurrido, si el abuso que él había sentido y me había mm, relatado, y hasta lo mm, declaró en una cámara de Gesell, con una ujú. denuncia, él mismo empezó a dudar si esto no lo había inventado. Exacto, ¿Sí? Si eso pasa. no, sí, Mm, el padre que era el abusador, aunque él había cortado el contacto con él, le había dejado esa marca, porque seguro hacía como que no había ocurrido y hubo que trabajar este aspecto porque él empezó a dudar si no lo había inventado. Este es un aspecto importante. ujú, Ya que mencionas España y Madrid, el primer psicoanalista que visita España fue Ferenczi en el año ujú, 26-27, que es el primero que va como psicoanalista formado a enseñar en Madrid y creo que está como un año en España dando cursos. Y la biografía de Ferenczi, de la que yo he encontrado que más me gusta, es de la más completa, es también de un actor español, que es de Anthony Talarn, si la quieren buscar. Yo la conseguí en la biblioteca de la APA en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? ujú, Este, pero bueno, viene muy bien esa cita que tú hiciste, del desmentido, porque es el otro aspecto importante que trae el abusador. Bueno, estoy abierto a preguntas o comentarios. ujú, Vi que en el chat alguien señaló lo de la realidad material. Sí, está muy bien. Y o ajá. una segunda, tercera, sí, estoy de acuerdo, está muy bien el, el comentario. Sí, correcto. Ok, adelante, abran sus micrófonos. Eh, no. Ana, adelante. Hola, Hola, conocerlo. hola doctor, qué gusto escucharlo como siempre tan claro. Gracias. Muchas, este, Que es tu eh, fan, ¿eh? Es tu fan. sí, sí, claro, entonces siempre aprendo un montón. En cuanto a esto que usted estaba mencionando hace rato sobre el recuerdo encubridor y o sea, un recuerdo propiamente de un abuso, ¿cuál pudiera, no sé si ser la diferencia o algún indicador que al analista le pueda, no sé si señalar un rumbo sobre si es un recuerdo encubridor o si es algo propiamente de un abuso? Gracias. Bueno, está muy bien la pregunta. Eh,
En un niño, voy a hacer una referencia en los niños, sin contestártelo directamente todavía, porque recuerdo una referencia de una de mis maestras en psicoanálisis de niños, que fue Silvia Bleichman, que ella señala que en el juego del niño, el vivenciar traumático no retorna como simbolización y metáfora, sino como signo de percepción que insiste como compulsión de repetición, pero sin estar encadenado a metáforas y metonimia. Aparece como un resto real que aparece en el juego, que aparece como juego, pero que su insistencia y su imposibilidad de dialectizarlo a metáfora y a simbolizaciones mostraría que es un signo de percepción que quedó grabado y que insiste, ¿sí? Es decir, el niño no puede contar directamente lo que le ocurrió, pero aparece como un resto, como signo de percepción, concepto de Freud de la Carta 52, retomado por Laplanche, ¿sí? Es decir, no retorna como un significante encadenado a los otros como en los juegos infantiles. Eso sería una pista para poder pensar, vivenciar traumático en los niños, que aparecen en el juego, no como relato. Bien. Para un adulto, tu pregunta sobre el recuerdo encubridor, yo diría que es la insistencia de, por un lado, la vía de la repetición, la insistencia en la repetición como compulsión de repetición en el relato de ese vivenciar que insiste con angustia en el paciente. ¿Sí? Creo que esa puede ser la vía, porque no retorna como representación, retorna como un vivido sin dialectización, retorna como un resto, ¿sí? Y que eh, abre, sí, a fragmentos de recuerdos de lo real vivido. Yo creo que es la insistencia por la compulsión de repetición, la angustia que conllevan, ¿sí? Y la insistencia. ¿A qué te refieres con insistencia? Eh, la repetición, la insistencia, quiero decir la repetición, la reaparición en la clínica de Una y elementos, otra y otra y otra y una otra. y otra, exactamente, Mm, que resultan incomprensibles al principio para el propio paciente, ¿sí? ujú. Porque se viven en lo real actual. Eh, las experiencias dicen que muchas veces pacientes adultas o adolescentes en el curso del análisis empiezan a recordar, empiezan a levantar represiones o escisiones y empiezan a recordar que eso que ocurrió lo habían desmentido como si no hubiera ocurrido. Y aparece como un recuerdo a los que hay que dar el verdadero valor de real, como un hecho acontecido. Uno puede trabajar con el paciente si tenemos dudas, ¿será un real acontecido o es una fantasía? Bueno, es un tema para analizarlo junto con el paciente, no darlo ni no darlo por hecho que es ni una cosa ni la otra, no darlo por cerrado y analizar junto con el paciente, bueno, cuánto de real y cuánto de fantasiado, porque no hay ni puro real ni puro fantasiado. Siempre hay una mezcla de ambas cosas. Entonces, ¿a qué nos ayuda esta manera de pensar? A la interrelación entre la realidad vivida y lo fantasiado. Este, este es el desafío del trabajo con cada paciente. ¿Cuánto es de lo fantasiado y cuánto es de lo que realmente se vivió? ¿Sí? Esta sería una vía para abordarlo con el mismo paciente. ¿Mm? Sí, es esta postura, ¿no? Del analista o del terapeuta de estar dispuestos, ¿no? A una y otra
hasta que le caiga al paciente, ¿no? O nos caiga a nosotros también, ¿no? Así es. De reconocer que eso que está viviendo el paciente, ¿qué nos está haciendo sentir también a nosotros, ¿no? Ante esta... Sí. Ajá. Así es. Sí, ahí sigo a Ferenc, ¿sí? Nuestra vivencia contratransferencial es una pista, digamos. No es la Ujú, pista de todo, pero es una de las pistas. Es una ujú, de las pistas a tener en cuenta eh, eh, para desentrañar lo que está pasando en el paciente. Este ujú, sería como el camino que nos daría Ferenc, ¿sí? Este, eh, Él fue analista de Melanie Klein, ajá. fue analista de Melanie Klein. Y en la cita, cuando habla del juego, etcétera, y Melanie Klein, aún poniendo el acento en el máximo en lo vivido interno, justamente es el máximo de vivencia interna, de exclusión de lo real vivido, sería el ejemplo de la clínica de Melanie Klein. Ella trata de traer, de leer en el vínculo analítico la repetición de lo fantasmático del vínculo con la madre, pero leído fantasmáticamente. Es decir, Winnicott va a llevar a la situación analítica en el vínculo transferencial y contratransferencial lo vivido por el paciente, pero como un retorno de lo real que vivió. Este sería el punto que va a introducir Ferenc, ¿sí? ¿Sí? Por eso va a ser tanto hincapié en la importancia de permitirle al paciente que repita con el analista todo lo que necesite para poder acceder a lo que vivió, lo que no puede narrar o asociar o recordar, que pueda eh, eh, exponerlo, manifestarlo en el vínculo analítico, como repetición. Él Ujú, va, él va a tomar muy en serio el artículo de Freud de recuerdo, repetición y elaboración, donde Freud mismo da pistas para cómo tomar la repetición, y de la que después Freud, no sé, se desdijo de sí mismo, o no, ya no se reconoció en los textos de Ferenczi, pero es la idea de Ferenczi, de retomar cosas que dice Freud en ese artículo, que a mí me parece una pista importante, y yo la he usado mucho para entender muchas situaciones clínicas, en particular de la infancia. ¿Quién más? Adelante. Pregunten, conversen, entren. Son libres. Elena, te veo como con deseos de... Me llama mucho la atención tu intervención cuando hablas del cutting, porque últimamente es un tema frecuente en los adolescentes que llegan. Es un tema que a veces cuesta trabajo entrever el proceso de construcción del adolescente y esta angustia, esta soledad, esta desrealización que últimamente viene con los temas de adolescencia. Ujú, Entonces, si el trauma está instalado y como tú en este momento de las mariposas que decías, ujú, es una forma de liberarlo, pero ¿cómo saber si es paso, paso así quererse realmente dañar o solamente quiere hacer esta liberación? Y como el trauma, ahí está. ¿Cómo lo tomo yo? ¿Cómo lo pesco yo? No, Sí. está muy bien eso, porque es verdad que es una de las cuestiones de la adolescencia de dañarse, ¿sí? De Adolescencia. cortarse. Ahí hay algo que se puede pensar, es porque la vivencia de la angustia traumática
la vivencia de la angustia traumática, que en Freud era, les dije, desamparo, etcétera, desamparo, desvalimiento, indefensión, abrió la pista para angustias más tempranas que las que Freud señala. Angustias de pérdida de la contención del otro. Las angustias de las que habla Winnicott cuando habla del trauma. Caer, falta de contención, caer sin fin, ya no es una pérdida, es una pérdida de sí. Pero la vivencia de fragmentación, de la que también habla Ferenczi. Bien, esas vivencias de la angustia traumática más profunda son colindantes al dolor psíquico extremo. Es una angustia que es como la del dolor de ser, del dolor de no ser o de ser y no ser. ¿Sí? Es un dolor psíquico indomeniable. ¿Sí? Bueno, ese dolor puede ser tan intenso, no simbolizado, y que la única manera de detenerlo puede ser sentir un dolor en lo real del cuerpo, autoinfligirse un dolor para ligar ese dolor que invade lo psíquico y no se puede dominar. Entonces, fijarlo en el cuerpo es una manera de ligarlo y localizarlo. ¿Sí? Entonces, lo que nos abriría en esos casos clínicamente a pensar en ese dolor que se inflige, qué dolor psíquico primario es el que está intentando tramitar y que no puede ser simbolizado de otra manera, que no puede ser simbolizado, que no puede ser tramitado, abrirlo a eso, ¿sí? Y que para ella, Elena, no fue fácil. Ahorita, Juan Carlos, para ella no fue fácil porque yo A le ver, pedí, ¿no? Yo le pedí, oye, ahora cuéntame qué es para ti este dibujo tan expresivo y tan bonito, ¿no? Obviamente para ella no fue fácil abrir, ¿no? Y decir, es que es mi dolor, Odette. Y esa es yo cuando me corto me libero, eh, como que no es que dejo de sufrir, así me dijo. Y las mariposas es eso, es liberar mi dolor, es verlo, ¿no? Entonces, para mí fue muy conmovedor, muy claro. conmovedor. Sí. A mí en este caso, como en esta confusión de la adolescencia con tanta información, donde esta chica tiene 15 años, llega por su mamá y la cuestión es de que ella cree que le gustan las niñas, pero no está segura. Mm, Sí, y mm. entonces es como esa angustia de si le gustan o no le gustan las niñas. Ah, Y el dolor que ve que produce en su mamá cuando ella le dice, mamá, parece que me gustan las niñas. Que la Ajá, mamá no sostiene la experiencia de la chica, sino en su propia angustia, llora y dice, no, no puede ser, no me puede pasar, no me gustaría tener una hija gay, todo claro. esto. Entonces, pero ¿hasta dónde es la construcción normal de un adolescente que todavía no tiene la identidad, que apenas está conformándose? Es una chica algo sobreprotegida y está con este dolor. Se ha dejado de cortar por meses, ¿no? Llegamos a una estrategia donde ella, cuando tiene ganas de cortar, se pinta. Ella llegó a ese recurso Ajá. de dibujarse con el lápiz o con la pluma, eso que se quisiera hacer. Pero nuevamente vuelve después de meses y ahora vuelve a cortarse. Ujú. En Eh, eso. Bueno, bueno, en la adolescencia perfectamente en esa joven puede ser un momento del tránsito hacia su elección sexual. La madre la cosifica y dice ya va a ser una lesbiana y no la puede acompañar ni permitir que la niña haga la experiencia de su propio descubrimiento.
Entonces la abandona, la deja sintiéndose decepcionada y la niña eh, no tiene en qué sostenerse, digamos, para poder hacer su tránsito. Esa sería una. Pero probablemente si llega al corte es porque hay algo previo también de pérdida de sostén, de la Sí, vivencia de sostén del otro. Tal vez la búsqueda de el amor en otra mujer, alguien como ella, sea una búsqueda de sostén de sí misma en una identificación con una mujer amada. Podría ser sustituto de la figura materna. Aquí Mm, Juan Carlos, que está escuchando, agrega aquí está. Ujú. sí, no, a un comentario que está en el chat, que dice que los consultantes hablan de una especie de regulación emocional o y reemplazar de un dolor por otro. Estoy de acuerdo, está muy bien esto. Lo de reemplazar un dolor por otro es lo que yo trataba de decir antes, ¿no? Pero lo de la regulación emocional también es muy bueno porque la regulación emocional es uno de los factores importantes en la- en el vínculo materno, madre-hijo inicial. La función materna tiene, entre otras funciones, la regulación emocional. Y entonces los fracasos, las fallas en la función materna, una de las vías puede ser en la regulación emocional. Y la regulación emocional tiene que ver con la regulación de todos del funcionamiento fisiológico que en el vínculo madre-hijo se van equilibrando y produciendo el pasaje a dominar el principio del placer, en términos freudianos. Si la madre ha tenido dificultades en establecer esta regulación básica, la alimentación, el calor, el sueño, el acogimiento, el brindarle paz al niño, etcétera. Bueno, eso puede dar algún resto de falla en esa regulación que deja como un resto que vuelve a aparecer en algún otro momento de la vida como falla en la autorregulación. Y entonces, en la autorregulación. Entonces, es una angustia traumática de la que hablaba antes, pero que conmueve todo el equilibrio neurofisiológico, ¿entiendes? Consigo mismo. Y entonces cortarse es un modo de restablecer una paz que no se la encuentra por sí mismo, Mm, digamos. ujú. Establecer, de Así estar es. de estabilidad emocional. ¿Sí? Ujú, Esa ujú, sería una de las formas. Por eso me gustó lo de la regulación emocional, que es una pista para pensar en la historia materna. ¿Entiendes? ujú, ujú, Que es ujú, otra dimensión de la función materna. La regulación emocional es una, el narcisismo, el narcisismo es otro, el, bueno, los elementos simbólicos es otro, bueno, el deseo materno, bueno, son distintos aspectos de lo que podemos suponer del lado de las funciones maternas o de la parentalización, como se habla actualmente. La regulación emocional es una, que es muy importante tenerla en cuenta, además de otras, ¿no? Además de otras funciones. ¿Mm? Si Sí. quieres, abre tu micrófono, Juan Carlos, para que puedas conversar directamente. Muy buenas tardes. ¿Ahí se escucha Claro. bien? Está Sí. muy bien. Acabo de Sí. leer, Juan Carlos, está muy bien lo que escribiste. Decilo. Sí, efectivamente es un regulador afectivo, pues en lo que he escuchado de los consultantes, mayoritariamente adolescentes, mayoritaria porque también a veces se encuentra un poco en la adultez Adultos. temprana, pero no es un llamado, un mensaje, no es un llamado al otro. Y es lo curioso, porque es sobre como la mismidad, sobre ellos mismos. Porque si Mm, fuera un llamado al otro, estaría en zonas visibles, por un lado, pero por otro, cuando se van a hablar de eso, la lógica que le ponen es solamente la regulación emocional, no el mensaje. Y eso es un elemento que me llama la atención a propósito de, de Winnicott, en términos de
de esa de eso transicional. Ahí, Mm. al hacer un sustituto y no transitorio, el acto, ¿qué lugar podría tener para representación? Se te entrecortó lo último con el sonido. ¿Lo puedes repetir, por favor? Comentaba que es un acto donde es algo de la mismidad, Sí, de regulación del afecto, de lo emocional, pero no es un llamado al otro, no hay un mensaje con el otro, y se me venía a la cabeza el término de Winnicott, particularmente pues de Winnicott, de transición, pues, sí, de la, del objeto o espacio transicional, pero ahí sería como un sustituto, porque hay un reemplazo, pero claro, entonces no hay una transición. exactamente. Mm, Muy bien, ok. estoy de Mm. acuerdo. Sí, sí, está muy bien lo que dices. Sí, está muy claro, no tengo más nada que agregar. Cómo Gracias pensarse por en la el transición. aporte. Sí, es así. En otros términos, es un pasaje al acto, ¿sí? Sobre el propio cuerpo. ¿Mm? Este, por eso no es llamado al otro, ¿sí? Es como Este, el ejemplo que da Elena, ¿no? De que hubo un tiempo en el que sí, ella misma se dibujó en vez de cortarse, claro. Ahí ¿no? puede ser un despegue, ¿no es cierto? Una figuración. Pudo hacer una figuración, que es un modo de empezar a simbolizar, no con palabras, sino con imágenes, que Ujú. crean su propio psiquismo. O Es, sea, es un esta camino, representa. es un camino de simbolización primaria. Esto lo tomo de Roussillon. Roussillon, que habla de los traumas en términos de agonías primitivas vividas. Bueno, habla de simbolizaciones primarias y secundarias. Bueno, en este nivel estamos a nivel de simbolizaciones primarias. ¿Mm? Para este nivel del funcionamiento psíquico. Aunque el sujeto tenga otros niveles de simbolización secundaria instalada, pero en este nivel hay simbolizaciones primarias que no se han producido. Y bueno, y el camino, el camino del análisis es favorecer que se vayan produciendo. Sí. ¿Alguien más que quiera comentar? Nos quedan 10 minutitos. Este, Mónica, Candelaria, Janet, Paco, la gente que se ha ido saliendo nos dice que muchísimas gracias, ¿no? Eh, muy interesante, como siempre, escucharte. Eh, alguien nos dijo, gracias por esta charla muy enriquecedora, tengo que retirarme tristemente y a la vez contenta de escuchado. Ana, que se tuvo que retirar, dice, esperemos que haya una segunda parte o una tercera, claro que la va a haber, ¿no? Más adelante. Y bueno, pues nada, ¿no? ¿Cómo te quedas, Carlos? ¿Cómo se quedan No, muy ustedes? conforme. Espero que, no, muy conforme porque son buenas devoluciones las que me han dado. Y Mm, agradezco los aportes de Juan Carlos y de Elena, y la pregunta también de Ana. Así que siempre son estimulantes estos intercambios para el que expone también. Este, ujú, ujú. bueno, me alegro de que les haya resultado interesante y estimulante. Por supuesto, les contaría más cosas textuales de Fénix y que son muy lindas, pero bueno, es una invitación a que lo lean. ¿Eh? También, ¿verdad? Exactamente. Candelaria, adelante, abre el micrófono si quieres para decir lo que acabas de escribir. Si gustas, con todo gusto. Dice que muchísimas gracias, que se enteró de casualidad. Pues qué bueno que te enteraste, Candelaria, ¿no? Y bueno, pues ¿De cuál libro? ¿De la biografía de Fénix? Sí. ¿Ese me dices, Juan Carlos?
No, el texto que estaba comentando de Rusillón, no lo he leído particularmente el autor, Ah, pero me parece interesante averiguar. eh, busca Rusillón en las páginas. Rusillón tiene una página online donde tienes un montón de trabajos en francés, la mayoría en francés, pero también tienes en castellano, algunos que están traducidos y algunos en inglés. Entonces búscalo ahí y tienes un montón de temas. Es un autor que está vivo, que trabaja en Lyon. Es un autor magnífico, que usa mucho Winnicott, mucho Freud, Green, y tiene sus propias ideas. Si lo buscas en su página, entra y vas a tener un montón para aprender. Rusillón es súper interesante. René Roussillon. Sí, estuvo hace años, antes de la pandemia, estuvo aquí, lo trajo el Ajá. APM, la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Y Rusillón habla mucho precisamente del juego, ¿no? Habla del juego, habla de Ajá. la... Sí, exactamente. Y aprovecho, porque Roussillon tiene trabajos, tiene un artículo que yo lo doy en muchos de mis cursos, que es sobre complejidad y pluralismo en psicoanálisis. Entonces es un autor que da elementos para pensar el psicoanálisis como complejidad, es decir, sirviendo ¿no? el paradigma de la complejidad de Morin y el pluralismo, es decir, poder recurrir en psicoanálisis a las distintas teorías, ¿sí? Mm. Que nos enriquecen la visión de lo psíquico y de la clínica. Bueno, ahí hay un artículo que también les recomiendo de Roussillon, que es Pluralismo y Complejidad en Psicoanálisis. Pero bueno, es infinito, no es infinito, pero tiene mucho trabajo escrito, pero les doy ese en particular que lo acabo de recomendar para un curso. Y bueno, Janet dice que muchas gracias, Carlos, muy entendible todo y que se queda con muchas ganas de más y estoy en el trabajo, por eso no puede encender la cámara. No, pues Bueno, muchísimas gracias, Janet. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, ¿no? Muchísimas gracias por de dónde nos visitaron. Juan Carlos, ¿de dónde eres? Juan Carlos, ¿de dónde eres? Yo soy de Colombia, estoy en Eh, Cali, co- aunque ah, hace 2 años estuve en México. Mucho gusto. ¿Y tú, también. Elena? Ajá, Yo de un placer. Ciudad de México. Pues, Ciudad de México. De bueno. México, Elena. Ajá, Ok, bien. bueno, pues muchas gracias a todos los que siguen aquí y a los que estuvieron. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias nuevamente. Y gracias a bueno, ti. estos conversatorios ya van a estar, los voy a hacer cada 8 días con diferentes colegas, ¿no? La semana que entra está una argentina también. La otra va a estar un chileno que se llama Rodrigo Rojas. Él va a hablar sobre perversión y trauma, que es un congreso que van a dar en Chile en noviembre. Y la semana que entra voy a estar con Ilian, es de Argentina. Ella le gusta mucho hablar acerca de series y películas en Netflix. Ella lo habla desde la postura lacaniana, ¿no? Sobre la madre y la relación del maternaje, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, y gracias a todos por esta primera conversación en vivo, ¿no? Gracias. Y Muchas gracias. lo grabé, pero no lo voy a subir hasta unas semanas después para que se quede en picada la gente, ¿no? ¿Va a quedar Es- grabada? Si la sí, tienes, cuando sí, me la sí, suba, envíamela. sí, La comparto. y bueno, pues no hay más que decir. Voy a dar por stop recording.